Bienvenidos a nuestro podcast Conectando Recursos Humanos con Tecnología. Hoy vamos a hacer un podcast especial, un podcast dedicado al Plan de Igualdad y el Registro Salarial. Para ello contamos con Sandra, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña. Bienvenida, Sandra, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Maika, y gracias a todos. Un placer tenerte aquí. Bueno, se ha hablado mucho del Plan de Igualdad. Hace años que ya llevamos un recorrido en todo lo que es la experiencia de planes de igualdad y registro salarial, sobre todo. Y un poco la idea de estar este espacio contigo y compartir este espacio es para que nos puedas explicar a nivel de inspección, desde el punto de vista de inspección de trabajo, algo que nos preocupa mucho desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Primero, la dificultad que tenemos en hacer estos planes, lo poco ágil que es muchas veces al no tener empresas pymes, sobre todo representación legal de los trabajadores, a qué nos enfrentamos. Es decir, después de haber pasado ya un tiempo con esta implantación de los planes, sí que nos gustaría, desde el punto de vista de inspección, como te comentaba, ver las funciones más prácticas, ¿no? Tengo hecho una batería de preguntas para ti que he ido recogiendo de todos nuestros compañeros y espero que pueda solucionar muchas dudas a nuestros oyentes y nuestros seguidores de este podcast. Aprovechar para daros las gracias por seguirnos. Entonces, como primera cuestión, ¿no? Una vez que ya hemos implementado el plan y lo tenemos ya registrado, ¿dónde empieza la inspección? ¿No? Es decir, esa primera acción que ya es registrar el plan, ¿dónde empieza aquí inspección de trabajo? Cuéntanos un poco desde el punto de vista de las bambalinas, ¿no? Detrás, ¿qué pasa ahí? Todos los casos no son iguales, con lo cual la forma de inicio de la actuación inspectora no va a ser siempre igual. En algunos casos hay un traspaso de información entre el registro y el depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad respecto a algunos planes registrados a inspección de trabajo por inspecciones territoriales. Ya sabéis que tenemos competencia provincial y esta sería una primera vía como de introducirnos en el análisis de los posibles planes de igualdad registrados. Luego puede ser que quizás algún miembro de la Comisión de Igualdad, ya sea la comisión negociadora del plan de igualdad inicial en un momento o la comisión de seguimiento o algún miembro del comité de empresa, vea o detecte algún tipo de incumplimiento o no esté de acuerdo con la inscripción y el registro y pueda presentar una denuncia en inspección de trabajo, con lo cual también abriría la vía de observación, de análisis y de, al final, inspección de ese plan de igualdad. Con lo cual, bueno, estas serían las dos vías principales y luego se iniciaría el trabajo de comprobar cómo se ha elaborado ese plan de igualdad. Pero hay una conexión directa, entiendo, ¿no? En el momento en que está registrado ya el plan de igualdad en el registro correspondiente, vosotros ya tenéis como un aviso, ya tenéis acceso a eso, sí. ¿Verdad? Sí, porque de hecho es público el registro. De redes, como ya sabéis, el registro de planes de igualdad es público. Vale. Con lo cual... ¿Qué es lo que se revisa con más detalle, ¿no? De un plan a nivel genérico, entrando ya un poco más en detalle, ¿qué es lo que se revisa del plan o qué es lo que Inspección de Trabajo hoy está dando más valor o más importancia a lo que es el registro y la confección de este plan de igualdad? ¿Qué son los puntos más importantes que crees que las empresas deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar estos planes? ¿En qué ponemos el foco? Sí, a ver, es fundamental cumplir con el contenido mínimo obligatorio. Pero dentro de este contenido mínimo obligatorio, que ya sabemos que está marcado por el Real Decreto 901/2020, sí que hay unos puntos en concreto que quizás nos fijamos más porque suele haber los principales incumplimientos. Por un lado sería la legitimación de las personas que conforman la comisión negociadora del plan de igualdad, es decir, si realmente aquellas personas que han negociado ese plan de igualdad tenían el poder, tenían la competencia para realizar esa función. En segundo lugar, la forma en que se ha analizado la estructura interna real de la empresa mediante la realización del diagnóstico, que es muy importante. Luego, la existencia de auditoría retributiva,
que suele ser de los principales incumplimientos. Ahí está la complejidad, por la experiencia que tenemos, ahí está la complejidad muchas veces en valorar eso, ¿no? Los puestos de trabajo, en valorar primero el puesto y luego la retribución asociada a este puesto, ¿no? Sí. Y estas brechas que se dan muchas veces, que no sabes o da miedo a veces cómo justificarlas, ¿no? Porque además la auditoría implica la valoración de puestos de trabajo, que es ciertamente pues, una tarea como mínimo compleja, porque implica analizar toda la descripción de puestos de trabajo que puedan existir en la empresa y valorar a través de una serie de valoraciones numéricas cada uno de los elementos, las características que conforman y concurren el puesto de trabajo, para intentar equilibrar o establecer unos criterios equilibrados y ajustados y objetivos en la retribución de esos puestos de trabajo. Entonces, es ciertamente complejo. Sí. Y además, con la casuística que las pymes, ¿no? Las empresas, los planes de igualdad sabemos que es obligatorio a partir de 50 trabajadores. Y al final una empresa de 55 o 60 trabajadores es una pyme hoy en día, ¿no? Sí. Y estas valoraciones, sentarte con ellos, valorar cada puesto, es complejo. Sí, hablamos empresas grandes sí que es como más habitual que tenga su tabla de puestos, sus valoraciones y tal, pero las pymes como que les obligamos a hacer un ejercicio más en esta valoración. ¿Y vosotros dais peso a esa parte, a nivel de inspección? Fundamental, porque... o sea que es importante... Sí. De hecho, un plan de igualdad sin una auditoría retributiva bien hecha, de forma completa, se va a considerar un plan de igualdad inválido y, por lo tanto, no ajustado a la norma. Además, tiene que ver también, o tiene que estar muy alineado con el registro retributivo, que es otra cosa diferente a la auditoría retributiva. Exacto. Que muchas veces está esa confusión de, bueno, yo tengo el registro salarial. Ya, pero esto no es la auditoría. Sí, exacto. Pero además no solo hay que hacerlo, sino hay que alinear muy bien lo que estás diciendo en un sitio para que tenga sentido lo que es el registro salarial también, ¿no? Exacto. Porque puede ir por dos vías. La inspección puede ir... Claro, porque pueden ser independientes, ¿eh? Son dos obligaciones distintas. Recordemos que el registro retributivo tiene una carencia anual, con lo cual de forma periódica se tiene que ir actualizando, mientras que la auditoría retributiva, al partir de esta valoración de puestos de trabajo, va a tener la misma vigencia del plan de igualdad. Claro. Entonces, son dos cosas totalmente independientes, pero que en sí tienen que estar unidas. No es una tarea fácil y alinear sobre todo, ¿no? ¿Qué errores, o sea, a nivel de cumplimiento, qué errores más habituales? Sobre todo, supongo que deben ser diferentes los tipos de errores para pymes que para grandes empresas o tal. ¿Qué tipo de errores más comunes encontráis en lo que es la implantación del plan? Pues mira, ahora que ya llevamos bastantes años, digamos, en vivencia de estas normas en materia de planes de igualdad, sí que quizás veo una distinción entre pequeñas y medianas empresas y unas empresas mucho más grandes, más consolidadas, ¿no? Claro. Más consolidadas, con unos recursos pues mucho más solventes que evidentemente permiten quizás una ejecución mucho más potente en esta materia. Entonces, respecto a las pequeñas y medianas empresas, yo creo que hay todavía un alto porcentaje que ni siquiera ha dado el paso como para empezar, y si lo ha dado, quizás suele ser como un plan tipo marco, ¿sabes? Ya, genérico, ¿no? Genérico. Que no concreta. Que no se adecúa a la realidad interna de la empresa, porque al final lo que pretende el plan de igualdad es como detectar aquello que pueda estar mal a través del diagnóstico para mejorarlo. Entonces, si es un plan de igualdad, si es un documento, digamos, genérico, que no trata de rascar en aquellas pequeñas cosas que puedan existir en la realidad interna de la empresa, se va a quedar sin la propia razón de ser del plan de igualdad. Claro. Porque las posibles desigualdades que existan o aquellos obstáculos que existan que impidan o dificulten la igualdad efectiva real entre mujeres y hombres no se van a visibilizar. Claro. Por lo tanto, no va a cambiar nada. Claro. Y respecto a las grandes empresas, lo que últimamente he detectado es que quizás todo el camino, toda la evolución de la elaboración del plan de igualdad se hace muy bien,
y se llega a registrar el plan de igualdad, pero quizás sigue faltando como un tipo de conciencia más exhaustiva sobre el hecho de que el plan de igualdad es un documento vivo, es decir, que tiene que seguir integrándose en la empresa y con lo cual tiene que efectuarse un seguimiento y una evaluación. Entonces, quizás las denominadas habitualmente comisiones de seguimiento pues no se reúnen de forma periódica necesaria, o los informes, el análisis al final de la comprobación y el grado de cumplimiento de las medidas del plan de igualdad no se valora suficientemente, con lo cual esta segunda parte del plan estaría como más floja frente a todo lo bien que se hizo al principio, ¿no? Inicialmente. De hecho, nos estamos encontrando que ahora están venciendo muchos planes de los que empezamos a hacer en su momento. A cada 4 años, pues en el 2021 ya empezamos a hacer la mayoría de los planes, ¿no? Y te encuentras así, que es que llegas y claro, no han hecho nada durante este tiempo, han estado 4 años, se dejaron el expediente en el fichero, en la carpeta allí de plan de igualdad, no se ha tocado nada y es como volver a empezar o ajustar de nuevo todo el plan, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí nos estamos, es algo habitual en el que las empresas han hecho un esfuerzo inicial, pero luego no se ha mantenido. Has nombrado un tema que creo que es interesante, que es estas diferencias a veces salariales entre hombres y mujeres que se dan en las empresas, o estas brechas salariales, ¿no? Que a veces las empresas como que da miedo ponerte a hacer eso, pero dices, no, porque seguro que tengo brechas y a ver qué va a pasar, o ese miedo, ¿no? A decir lo que tienes, la realidad en tu empresa, que al final muchas veces estas brechas pueden ser habituales y pueden ser justificables perfectamente, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo gestionamos esto, porque claro, una brecha, pues bueno, entre hombres y mujeres en una fábrica, pues no es que tenga que ser habitual, pero a lo mejor es muy habitual que te encuentres que los hombres tienen más acceso a hacer nocturnos, o más horas extras, o tienen mayor antigüedad, y tenemos unas brechas bastante importantes, pero se pueden. ¿Esto sería algo justificable ante Inspección de Trabajo, el hecho que yo tenga unas brechas por estas causas? ¿Cómo lo planteáis desde Inspección? En primer lugar, lo que se tiene que tener en cuenta es que no toda diferencia salarial tiene que ser o tiene que dar lugar a una situación de discriminación salarial por razón de sexo, por lo tanto, incumplidora de la norma. Porque, como tú bien decías, puede ser que se dé en un contexto laboral, en una industria, con turnos de trabajo, con pluses de festividad, de nocturnidad, de turnicidad, donde estén más presentes hombres, además en quizás puestos como operarios, que generen una brecha respecto a las mujeres trabajadoras que puedan también convivir en esos puestos de trabajo. Una justificación de este tipo sería totalmente válida, porque se entiende como una justificación objetiva y suficiente respecto al hecho que está explicando esta diferencia salarial. Lo importante, lo que deben hacer las empresas es analizar esas brechas. Primero, para saber si realmente existen, porque puede ser que no existan. Y en segundo lugar, por si en el momento en que se detecta una brecha, intentar estudiar, intentar analizar el por qué. Porque si va a tener una explicación como la que estamos comentando ahora, no hay ningún problema, pero si quizás deriva de otros hechos que normalmente derivan de complementos de carácter personal o más derivados de una decisión discrecional o unilateral por parte de la empresa que no se puede objetivizar, aquí quizás sí que tendremos que pues estudiar un poco más el caso y ver si está bien o está mal. Pero como a mí siempre me gusta decir, lo que no se conoce no se puede abordar, con lo cual es súper necesario realizar como mínimo para toda empresa, que ya sabemos que no hay límite de número de plantilla, es el registro retributivo, porque va a ser el instrumento que me plasme o que me refleje si hay algún tipo de diferencia salarial en los puestos de trabajo o en las categorías que yo estoy comparando y analizando. Claro.
No, es que para mí es fundamental, ¿no? Que esté, como decíamos, alineado el registro con la auditoría, que también es verdad que el plan de igualdad es para empresas de más de 50, pero el registro retributivo es para todas, aunque tengas un trabajador, aunque tengas 100 trabajadores o lo que sea, ¿no? También se da lo quiero poner aquí encima de la mesa contigo, es la empresa típica que dice, no, si ya somos muchas mujeres, no hace falta. Yo ya lo puedo justificar si tengo inspección, porque como somos muchas mujeres, es igual, ¿no? El plan de igualdad da igual que sean, lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, y da igual que ya cumplas con que tienes muchas mujeres, tienes que justificar igualmente si es que existen brechas. Al contrario, estamos más acostumbrados a cuando decimos igualdad, siempre pensamos en la igualdad de las mujeres, pero hay sectores en los que está muy feminizado en nuestro sector, por ejemplo el de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Y no por eso estás exento o es más fácil cumplir el plan, es lo mismo, entiendo, ¿verdad? Exacto, porque al final no únicamente se va a medir el grado de cumplimiento de igualdad de una empresa por el porcentaje de mujeres que hayan representadas en la plantilla, uh-huh, sino las condiciones salariales de estas personas, también la posible segregación tanto horizontal como vertical que pueda existir, claro, con lo cual es independiente el número de personas o el porcentaje que alcance la representación femenina en una empresa. Lo importante es analizar cada uno de estos puntos que nos obliga al diagnóstico de situación del plan de igualdad para comprobar si realmente hay en algún ámbito algún tipo de desigualdad o de discriminación directa o directa. Vale. Entiendo, si es que son realidades que al final tienes que poner encima de la mesa y guiar, pues sobre todo al empresario, a que independientemente sea un trabajador, hablando de registro, o sean 100, hay que hacer el registro. Si hay mujeres, como si hay más mujeres que hombres, hay que hacer el registro o plan de igualdad si pasas de más de 50, ¿no? Uh-huh. Otra de las cuestiones que creo que también es importante abordar es el tema de la representación sindical, ¿vale? Uh-huh. Es uno de los problemas o uno de los puntos que nos pone la norma a cumplir si es que no tenemos nosotros comité de empresa. Es uno de los stoppers que hasta ahora hemos tenido muchas veces a la hora de la negociación del plan, porque si te pones con la empresa a hacer este plan de igualdad, ¿no? Bueno, la empresa con la consultoría o con recursos humanos, pues más o menos lo lleva todo bastante al día o puede planificar. Pero claro, cuando nos encontramos a negociar a negociar con sindicatos, es cuando te encuentras ahí el stop, ¿no? De decir, bueno, a ver cuándo me toca, qué requisitos aprovecharán para negociar otras cosas que quizás hasta ahora no se me habían metido. Y como yo no había tenido trato con ninguna asociación no quiero decir nombres, ¿no? Pero ningún sindicato, bueno, pues yo iba haciendo la mía y ahora me da como un poco de miedo que se me metan aquí, que empiecen a cuestionarme o a decir, mira, sí, tú me das esto, pero a cambio necesitamos esto otro, ¿no? En las empresas, ¿cómo se está viviendo este punto, Sandra? Cuéntanos. A ver, hace unos años la verdad es que se vivió un momento ciertamente crítico porque los sindicatos se vieron desbordados por el número, ¿no? El masivo llamamiento de constituciones de comisiones negociadoras. Ahora está todo bastante más equilibrado. Y desde mi punto de vista, aunque quizás ha tardado un poco, pero bueno, también hemos sufrido bastante, tengo que decir, que llevamos 4 años ahí sufriendo. Claro, ahora para mí la situación es algo diferente porque se da la garantía a las empresas con la sentencia del Tribunal Supremo de abril del año pasado a que una vez una empresa solicita el llamamiento del sindicato legitimado y no se presenta, o bien habiéndose presentado y habiéndose constituido la comisión negociadora hay algún tipo de bloqueo en la propia negociación o obstaculización establecida y determinada de mala fe que impida esta negociación, ya sí que el Tribunal Supremo permitió que el plan de igualdad que pudiera surgir de forma unilateral por parte de la empresa pudiera ser registrado en el registro. O sea, que diríamos que no haría falta esperar si está. Lo que sí que es importante es efectuar el primer llamamiento, porque esto es verdad que hay empresas que siguen cometiendo el error.
Vale. Quizás sin haber efectuado el llamamiento, pues constituyen como se denominaría una comisión ad hoc, ¿no? Ya lo hacen ellos. Entonces, sí, claro, vale. esto sí que está totalmente prohibido. Vale. Pero una vez ya se constituye la comisión negociadora con los sindicatos, o bien se ha efectuado 2 llamamientos de forma fehaciente a los sindicatos legitimados y no se ha personado los mismos, la empresa ya tiene la capacidad, o sea, ya tiene la base jurisprudencial en este caso para seguir avanzando en la negociación. Vale. Entonces, bueno, yo creo que es un gran paso a, como tú dices, sí, toda la incertidumbre que se había vivido en los últimos años, porque es verdad que ante la falta de respuesta de los sindicatos no desaparecía la responsabilidad y la obligación de la empresa. Estábamos bloqueados, es que era algo que... Sí, era no totalmente sabías, un bloqueo. Sí, un bloqueo. Claro, venía inspección por detrás que no estaba hecho, pero por el otro lado los sindicatos no te daban la audiencia, digamos, para poder constituir la mesa. Entonces estábamos como bastante bloqueados. Es cierto que con el tiempo se ha ido como regulando mejor, pero ahí hemos sufrido bastante las empresas, sobre todo las pequeñitas, que son bueno, pequeñas, más de 50, pero que no tenían representación sindical ellos mismos. Entonces aquí teníamos este parón, ¿no? Quería preguntarte también a nivel de tecnología, como estamos en un foro de tecnología, inspección de trabajo en ese sentido de registro y planes de igualdad, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de tratamiento de datos, ¿estáis preparando algo? ¿Estáis buscando información, creando algoritmos para lanzar cartas masivas? ¿Cómo os veis a nivel tecnológico la inspección de trabajo? También para saber un poco a qué atendernos, ¿no? Porque al final está bien que os automaticéis, pero también es cierto que contra más automaticéis, más nos vigiláis. Entonces, de alguna forma, ¿en qué momento está la administración desde el punto de vista más tecnológico? A ver, la inteligencia artificial no deja de ser el futuro más de todos. Eso es así. Próximo sí. de todos. Entonces, la idea sí que es, pues, no sé, intentar buscar medios, instrumentos que nos permitan facilitar el control o el análisis gracias a estos avances tecnológicos, pero todavía estamos hablando de punto muy originario. Muy verde todavía, entiendo. Sí, muy verde. Vale. Sí, pero la idea sí que es evolucionar hacia este sentido, porque respecto a determinados aspectos que puedan ser constitutivos de algún tipo de discriminación, sí que creo que pueden dar ciertos resultados estos algoritmos o estos instrumentos que se puedan generar. Porque al final, el registro no se registra en ningún sitio. Tú lo guardas y si inspección os lo pide, pues os lo damos, ¿no? Y el plan de igualdad se registra en la administración, en el organismo correspondiente, pero no hay, como por ejemplo en Seguridad Social, un dato que ya está dentro del sistema y aquí procesáis vosotros, sino que es bien de la información que os damos. Exacto. En todo caso. Sí, entonces, aquí quizás un poco más, iréis más lentos, digamos, en lo que es el tratamiento del dato o la puesta en marcha de una inteligencia artificial, ¿no? Que pueda generar algoritmos o lo que... O quizás si este tipo de algoritmos se centra en algún punto en concreto, ¿no? Como por ejemplo las contrataciones, que para mí el sistema de contratación y selección en un plan de igualdad es de los más importantes. Es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que tenéis todo el tema de IA para ver qué criterios han tenido en cuenta. Eso es. Entonces, claro, aquí ya sí que vais a entrar. Sí. Y ahí sí que, hablando con Nacho el otro día, que también hicimos otro podcast con él, nos decía que con el tema de selección de personal sí que es algo en el que vais a determinar, ¿no? O analizar qué tipo de algoritmos se han determinado para hacer el proceso de selección. Ahora, es verdad que quizá dentro de recursos humanos la parte que más tecnológicamente avanzada está es la parte de selección, ¿no? Que está como muy automatizado todo, muy robotizado. Entonces, ahí sí que pueden haber algunos sesgos, ¿no? A la hora de la contratación o de la selección del candidato. Sí. Y es un poco la idea de analizar si realmente existen sesgos o no. Claro. Pero en realidad, o sea, lo que haría la inteligencia artificial, digamos que
quizás o más rápido o de forma que cueste menos a nosotros porque lo hace otra máquina. Una máquina. Pero la razón de ser de un plan de igualdad respecto al diagnóstico de esta primera parte, de esta área de actuación de selección y contratación, no deja de ser o de tener la misma finalidad que buscaría esta medida tecnológica en sí, porque es comprobar que el proceso que yo estoy aplicando en mi empresa responde pues, a unos criterios objetivos, que son neutros, que están fuera de cualquier tipo de sesgo de género o estereotipo, las formaciones que reciben las personas que se encargan de ese proceso de selección y si realmente es un proceso automatizado, qué criterios tiene adquiridos para decidir uno u otro. Entonces, es complejo, ¿eh? Sí, o sea, es que no es hacer un plan de igualdad y ya hago esto y esto, sino cuidado con lo que dices que haces y cómo lo haces, porque además puede estar mal y puede ser causa de sanción o causa de inspección o causa de regularización de lo que sea, ¿no? No, nos enfrentamos, la verdad es que no nos vamos a aburrir, ¿eh? Dentro del mundo de recursos humanos y de laboral no nos dejáis tiempo para el aburrimiento, entre cambios legales por parte del gobierno y seguimiento por parte de la inspección. Es cierto que estamos en un mundo un poco, estamos como un sándwich ahí en medio, ¿no? Y luego el cliente además en medio, como que esto cuesta ahí encajarlo todo. Tengo una última pregunta para acabar. Ya que estamos ahora en el momento en el que muchos de los planes ya se han vencido y hay que empezar a renovarlos, ¿vale? ¿Qué consejo, como despedida, ¿no? ¿Qué diríamos a las empresas para decir? Porque tengo otras empresas que dicen, no, es igual, yo ya lo hice, ya me sirve. Ya lo tengo hecho desde el 2021, ya está bien. Un poco para animar a las empresas a que no está bien, que hay que renovar. Entonces, un poco explícanos las consecuencias, las causas oye, ¿por qué sí que hay que renovar los planes de igualdad y por qué sí que es importante tenerlos al día? Y como tú dices, hacer el seguimiento después. No solamente lo hago hoy y me olvido de aquí 4 años, sino un poco, para sobre todo porque creo que no todo el mundo es consciente y cree que ya lo ha hecho una vez y ya para siempre, sino que es algo que vamos a tener que... A ver, el plan de igualdad, una vez se elabore y siempre que cumpla con la norma, va a tener una vigencia que no podrá ser superior a 4 años, o bien la que acuerden las partes, pero sin que, como digo, exceda de estos 4 años. Lo importante durante estos 4 años es efectuar un control, una evaluación, un seguimiento de la efectividad de la integración de este plan de igualdad en la empresa en cuanto al grado de cumplimiento de las medidas, porque si no, ese plan de igualdad no me va a servir de nada y porque además este seguimiento que yo haga de mi plan de igualdad me va a servir para la elaboración del siguiente. Claro. De hecho, cada empresa en la elaboración de su plan de igualdad puede determinar cómo va a funcionar la denominada comúnmente comisión de seguimiento. Si es de forma periódica o de forma trimestral, pero sí que la norma nos dice que esta comisión de seguimiento se va a tener que reunir al menos periódicamente, es decir, cada año, y va a tener que hacer 2 documentos, una evaluación intermedia y una evaluación final. Ambas evaluaciones nos determinan el grado de cumplimiento, el grado de ejecución de cada una de las medidas y, por lo tanto, del alcance de los objetivos genéricos que nos establecimos marcado, ¿no? Claro. En la elaboración del plan de igualdad. Pero es que, además, la evaluación final, si se realiza bien con este seguimiento de los 4 años anteriores, me va a servir básicamente o de forma muy consistente como de base del diagnóstico ¿no? Claro. del plan de igualdad siguiente. Del siguiente, claro. Entonces, es súper importante. Y lo que también yo recomiendo siempre es que antes de perder toda la vigencia del plan de igualdad, que en su momento esté vivo, con carácter previo a esta finalización, se constituya la nueva comisión del plan de igualdad para negociar el siguiente. ¿Por qué? Porque si no, imagínate que el 30 de abril pierde vigencia un plan de igualdad y el 1 de mayo se constituye la nueva comisión negociadora, pero
Claro. hasta que se negocie. Ha pasado el tiempo, claro. Ha pasado el tiempo y durante ese tiempo la empresa está incumpliendo porque no tiene plan de igualdad. Claro, cuando lo podría haber previsto y haber empezado antes a hacer toda la parte de Exacto. negociación. Y sobre todo, insisto, aprovechando todo este trabajo previo de seguimiento y control. Entonces, un poco, como me decías tú, para intentar explicar pues, qué tipo de sanción o consecuencia puede tener la empresa en este caso, es verdad que una vez se elabora o se cumple con esta obligación, tú estás un tiempo con dicha obligación cubierta. Como cubierto, ¿no? Que pero dices, claro, mira, estoy aquí a salvo, estoy a salvo. Sí, pero esto tiene matices porque habría que diferenciar entre plan de igualdad, como ya hemos dicho, que tiene una vigencia de 4 años, y registro retributivo, que se tiene que actualizar cada año. Con lo cual, si no se realiza este registro retributivo, podríamos estar frente a una sanción grave tipificada en la LISOS y que va de 750 euros a, en el caso más grave, puede ir a 7.500. Y no elaborar el plan de igualdad o bien, por ejemplo, no efectuar el seguimiento en los términos previstos, también se podría sancionar en la misma cuantía. Y ya el escenario, digamos, como más gravoso o el más crítico sería cuando se detectara una situación de discriminación salarial injustificada. Es decir, que se ha detectado una brecha salarial y a la hora de intentar explicar esta diferencia no se ha obtenido una justificación suficiente y objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí que hablaríamos de una infracción muy grave que ya parte de los 7.501 euros y que puede ir hasta 225.000 euros, con lo cual, pues claro, el escenario es mucho más gravoso y de ahí la necesidad de poner también un poco el foco en el tema de la transparencia salarial, porque igualmente de aquí un tiempo, en los próximos años, la idea es cada vez aplicar la normativa europea de transparencia salarial, que de hecho haremos un podcast en breve sobre todo lo que es la transparencia marcada por la directiva europea. Aún no está en vigor aquí en España y hay que desarrollar, pero que ya avanzamos. Pero que la línea es esta. Es esta, sí. No, la verdad es que es eso, nos espera un buen... Entiendo que cuando dices sanciones de 200.000 euros, 250.000, hay empresas que las habéis sancionado con estos importes, entiendo. A ver, ¿o no habéis llegado a tanto? Con el importe máximo de 225.000, yo creo que no hay ninguna. Todavía, vale. Es por no asustar a la gente, porque decís, bueno, que... No, pero sí que puede haber un rango entre 50.000 y 100.000 euros. Está previsto dentro de una infracción muy grave y no deja de ser una sanción importante. muy importante. Sí. Bueno. Pues mira, estaríamos toda la tarde hablando. La verdad es que es un placer hablar contigo, Sandra, siempre. Igualmente. Hoy ya no nos da ya más de sí el podcast. Espero que podáis sacar toda la información o resolver aquellas dudas que muchas veces se nos pasan por la cabeza a nosotros los consultores, pero también a nuestros clientes. Y es un placer compartir estos espacios con vosotros y muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo. Un placer, de verdad. Gracias a ti, Maika. Un placer, como siempre. Os invito a que os suscribáis a nuestro canal y muchísimas gracias por vuestro tiempo.